Autoridades de migración reportan que en octubre hubo un incremento del 92% en la cantidad de migrantes venezolanos que ingresaron al país vía terrestre. Tribunal otorga reparación digna a la familia de Luz María López Morales. Jueces han multado al esposo de la joven, quien fue condenado por su asesinato. Secretario General de la Organización de Estados Americanos se reúne con magistrados del TSE para ratificar apoyo en próximo proceso electoral. Elecciones generales del próximo año podrían llegar a costar cerca de 1.900 millones de quetzales, según la solicitud de presupuesto del TSE. Magistrados de la Corte Suprema de Justicia confirman prolongación en el cargo, con lo que se cumplen 3 años sin renovación de cortes. Comisión que investiga el asalto al Capitolio aprueba por unanimidad citar al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que declare. Amigos televidentes, sean todos bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión de este jueves, un día cargado de mucha información. Tenemos un tema en la opinión pública que es la migración venezolana. María Luisa, buenas noches. Buenas noches, Alberto, de eso hablaremos, por supuesto. Vamos a dar seguimiento, de hecho, a la situación de los migrantes venezolanos que se encuentran en el país. Es por eso que vamos a enlazarnos inmediatamente con nuestro compañero Fernando Cabrera, quien se encuentra en Esquipulas, en Chiquimula, y nos tiene más información. Fernando, te saludamos. Buenas noches. Hola, un gusto saludarlos allá en el set principal. Y justamente aquí la lluvia ya se hizo presente en Esquipulas y ya los migrantes ya no se han visto tanto como en la carretera como en algunos rincones de aquí de Esquipulas. Por lo visto ya muchos han logrado conseguir algún refugio tanto como en las posadas como también en la casa de migrantes San José. Por lo tanto, esta tarde entrevistamos a uno de estos tantos migrantes que se encuentran aquí venezolanos en este lugar y nos contó un poco de ese trayecto que lo llevó sobre la selva Darién, una selva que se encuentra entre Colombia y Panamá, donde él mencionaba que hasta tuvo que arriesgar su vida por tener que salvar a uno de sus hijos que se lo estaba llevando parte de un río que se encuentra justamente por ese sector, lo que ha tenido que sobrevivir y todo lo que ha tenido que pasar para llegar hasta aquí a Guatemala. Escuchemos un poco de lo que nos menciona. Coño, difícil, ha sido duro porque pasamos por la selva y coño, un niño mío casi se me ahoga, yo lo salvé y yo casi también me salvaron y pues ha sido duro. Panamá pues fue un poco duro con nosotros, sí, o sea, no, Costa Rica sí nos ayudó mucho, aquí en Guatemala también nos ha ayudado mucho y esperamos que México también nos ayude. Cuando mencionaron la selva ha sido lo más duro, contame un poco de eso. O sea, hay lodo, usted pasa y hay lodo, uno se hunde como está por aquí, el río le llega por aquí, una corriente que si usted se descuida se lo lleva, toca hacer con lazo, revienta los lazos a veces, unas montañas que más alto que esos árboles, ¿sí? Se ha hecho uno hasta 2, 3 horas pasando la montaña y 3 bajando, si uno se descuida se refala y se puede partir un pie o algo, hay culebras, hay arañas, o sea, nosotros por eso estamos aquí, coño, gracias, como dice usted, a Dios. Aparte de todo eso, de lo que hemos vivido aquí durante nuestro trayecto en Esquipulas, también pudimos documentar, le voy a pedir favor a mis compañeros ahí en el set principal que puedan colocar las imágenes donde varios migrantes se han visto ya interactuando con algunos de los pilotos de las centrales aquí para poderse dirigir a la ciudad capital, donde ellos mismos han mencionado de que los costos han sido supuestamente bastante elevados, por lo que les ha afectado tanto la economía, y aquellos que no tienen algún digamos, dinero monetario, no pueden continuar con este trayecto y les tocaría caminar hasta la ciudad capital para luego dirigirse hacia la frontera de México. Pero aparte, justamente el Instituto Guatemalteco de Migración dio una estadística de los venezolanos localizados y rechazados del 1 al 12 la comparación de entre octubre y septiembre, por lo que solo del 1 al 12 de septiembre del 2022 se contabilizaron a 998 venezolanos.
Por parte del 1 al 12 de octubre se han contabilizado a 1.906 venezolanos, los cuales han sido localizados por la PNC y también rechazados por migración. Esto es un dato que se podría decir que es el doble de lo que fue en el mes pasado. Es como una migración silenciosa, como muchos también lo han llamado, derivado a que no se había visto esto hace mucho tiempo de parte de los venezolanos, y esto tendría que dar un incremento del 92% durante los días presentes de este mes. Por lo tanto, hasta mañana seguiríamos justamente en este lugar para llevarle a ustedes los demás detalles y poder entrevistar a más migrantes que se van a encontrar justamente en este lugar, debido a que ya son muchos de los que van a iniciar su camino hacia la ciudad capital. Con imágenes de María José Bonilla, yo regreso a Estudios Centrales. Reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera. Muchas gracias, Fernando. Impresionante lo que estamos viviendo. Y impresionante también las imágenes que nos transmites y lo que nos estás contando, pero quisiéramos saber si has tenido la oportunidad de hablar directamente con alguno de estos migrantes o algún grupo, y qué te han comentado, qué los motiva a tomar ese camino terrible por la selva del Darién. Muchos de ellos comentaron de que el gobierno de Nicolás Maduro los ha perjudicado tanto como empleo, como la comida, y ha llevado a la pobreza a muchos de ellos, indicando que no han tenido hasta alimentos y no han tenido algún ingreso fijo para poder trabajar, por lo que tanto muchos de ellos, como uno me lo dijo hoy en la tarde, hemos caído en la pobreza en Venezuela, mi querida Venezuela. Justamente así lo mencionó este caballero que nosotros entrevistamos, que se llama Junior Galvis, que justamente fue el que salió durante esta emisión. Derivado a esto, por lo tanto, han tenido que tomar este trayecto para llegar a los Estados Unidos, por todo esto que han tenido que pasar para llevar, digamos, un futuro más a todas esas personas que se quedaron en Venezuela. Muchos de ellos dejaron a sus papás, dejaron a sus mamás, dejaron a sus hermanas, dejaron hasta sus propias familias e hijos, y buscan ese sueño americano que muchos lo conocen, para llevarles algún ingreso, o si no, tener que buscar la manera de que ellos puedan llegar a Estados Unidos cuando ellos ya se instalen correctamente en los Estados Unidos. Muchísimas gracias, Fernando, por tu reporte. Un lamentable panorama que se repite en Costa Rica, en Honduras, en Panamá, que son los países en los que se han visto obligados a cruzar para poder llegar a México y luego cruzar a Estados Unidos. Pero de hecho tenemos información sobre ese cruce que ya desde ayer, 12 de octubre, no se permite. Así es, vamos a hablar en este momento sobre un nuevo grupo integrado por casi 300 migrantes, mayoritariamente venezolanos. Ellos pasaron la noche en una estación de buses en la central de mayoreo en el SEGMA, acá en Guatemala, al igual que el grupo de 400 personas encontradas ayer miércoles, que también denunciaron cobros excesivos de parte de transportistas que se dirigen de la ciudad hacia la frontera entre Guatemala y México. Según las autoridades migratorias de Guatemala, este jueves al menos 290 venezolanos permanecían junto a 200 migrantes más provenientes de Cuba, Honduras y Haití. Bueno, y siempre en el tema, en Retaluleu, en el sector conocido como La Galera, donde parten unidades del transporte público, fueron localizados más migrantes venezolanos. Aparentemente, ellos esperaban unidades para movilizarse hacia la frontera con México. Según el reporte, viajan hombres, mujeres y niños, quienes se quejan del maltrato que han recibido en el país. Decenas de migrantes, en su mayoría de Venezuela y Perú, que se encuentran varados en las paradas de buses de Retaluleu en busca de transportes hacia Coatepeque y frontera de México, aseguran que son afectados por los costos excesivos de pasaje. Quieren cobrar 200 por cada parada. 200 quetzales por cada parada. Por cada parada. Yo somos 6. Yo no voy a sacar plata, no tengo plata. Me vienen quitando de allá de la primera frontera de Honduras con Guatemala, me vienen quitando. Ya no tengo plata. Los migrantes indicaron que el mayor problema que deben afrontar durante su travesía son los retenes policiales, porque deben reunir determinadas cantidades de dinero que son exigidas por los agentes para continuar con su marcha. ¿Cómo es posible que en cada retén un policía nos quiera quitar 40 quetzales para poder avanzar? Nosotros no nos queremos quedar aquí en su país. Es muy bonito y todo, no nos queremos quedar porque nosotros vamos con un destino, ¿va? Pero me parece
injusto que su policía, todo el mundo tiene ese mismo mal, que la policía, porque la policía es la que nos está poniendo las trabas. Ningún ente gubernamental nos está poniendo trabas, nada más la pura policía. Algunos prefieren caminar para evitar desembolsos, pero temen ser detenidos. Un pasaje de 15 te cobran 100 quetzales, que para darle a los policías eso no da nada, ¿entiendes? Eso es para ellos. Entonces ya uno está cansado también de perder, porque ya aquí ya nos queda nada. Ya para México que según es más duro. Y viene con la mano de Dios. Uno no viene con... Para muchos, la estadía en el departamento de Retaluleu se ha extendido por semanas debido a la falta de dinero y transporte. Desde Retaluleu reportó Victoria Ruiz. Electroral y sus deliciosos sabores presenta. En otro punto del país, decenas de migrantes que permanecían justamente en la central de transferencias del sur en Centrasur llegan en grupos a Tecunumán en San Marcos para cruzar a territorio mexicano. Cientos de migrantes venezolanos que ingresaron a territorio nacional en los últimos días llegan en pequeños grupos al fronterizo municipio de Tecunumán, San Marcos, donde descansan para posteriormente internarse a territorio mexicano con el objetivo de llegar a la frontera con Estados Unidos, obligados por las malas condiciones de vida en su natal Venezuela. Estamos asustados todo el mundo, somos una multitud de migrantes venezolanos. De verdad nos encontramos asustados en este momento porque primero no estamos en nuestro país y segundo que ya nos quedamos sin plata, toda la platica que traíamos pues la dejamos en el camino, como bien pueden, comidita, en pasaje, y ya no tenemos como ni siquiera retornar en cuestiones de una deportación, no tenemos ni cómo retornar hacia Venezuela. Al salir de Venezuela tenemos que cruzar la selva del Darién porque como somos inmigrantes, o sea, no tenemos para sacar el pasaporte. Y es una cantidad demasiado alta. El pasaporte es caro en Venezuela, pues. Yo soy de Acarigua, portuguesa. Yo salí hace como 10 días, 11 días más o menos salí. Mi meta es llegar a los Estados Unidos porque usted sabe que por más que sea uno tiene sus cosas que ha vendido. Vendí mi casa, vendí mi moto. La municipalidad de Tecunumán ha organizado un oasis donde le dan asistencia humanitaria a los migrantes y les proveen información de los riesgos que implica migrar. La realidad del venezolano ahorita es prácticamente es el más extenso ahorita. Tanto en el transcurso y el trayecto de toda Guatemala, como ahorita nosotros como somos un punto fronterizo muy vulnerable, pues la realidad se ha acrecentado bastante. En las próximas horas se espera la llegada de varios grupos de migrantes venezolanos quienes dormirán en el Parque Central de Tecunumán para posteriormente continuar el día de mañana su trayecto hacia los Estados Unidos. En Tecunumán, San Marcos, para Noticiero Guatevisión, Minor Talk. Electroral y sus deliciosos sabores presentó. Bueno, pero ¿y qué pasa con los migrantes que logran llegar a su destino? Pues les comento que un grupo de migrantes venezolanos cruzaron de regreso a México desde Estados Unidos luego de que un nuevo acuerdo dictaminara que el gobierno de Joe Biden enviará de regreso a México a todos los venezolanos que intenten ingresar a la frontera ilegalmente. Algunos migrantes venezolanos aseguraron a periodistas de la agencia AFP que se encuentran decepcionados y frustrados porque han viajado por tantos países para ser expulsados de esa manera. Por otra parte, entre octubre de 2021 y agosto de 2022, más de 150.000 migrantes venezolanos fueron detenidos en la frontera sur de Estados Unidos. Somos de Venezuela y nos regresaron a más de 150 personas después de como 6 horas. Por cierto, migrantes que han llegado recientemente a territorio estadounidense sin la debida documentación tienen sentimientos encontrados. Esto por el permiso condicional humanitario ofrecido por Washington a los venezolanos, pero los detalles los tenemos en la siguiente nota. Los migrantes venezolanos que intenten ingresar de manera ilegal a Estados Unidos caminando o nadando serán devueltos al instante a México bajo el título 42, una norma que suspende el derecho a solicitar asilo invocando la propagación del coronavirus. Un poco triste porque con eso muchas personas que vienen luchando eso y vendieron todas sus cosas y vienen por ahí ya con la meta de cruzar y llegar y cruzar y cuando se encuentren con esa sorpresa van a quedar en shock y todos los poquitos de fondo que les queda no les va a dar. El gobierno del presidente Biden aceptará hasta 24,000 migrantes venezolanos que ingresen vía aérea y se les permitirá exponer su solicitud de asilo ante un juez de migración estadounidense.
La medida excluye a quienes lleguen vía terrestre. Para los migrantes que tan solo tienen horas de haber ingresado a Estados Unidos, el anuncio les causó una gran sorpresa. Yo por acá, de mi parte, sí contento porque lo logré, pues. Pero también pienso en mis compañeros, que pasaron 7 países y en cada país es una lucha, es un sacrificio para poder lograr acá cruzar la frontera. Washington optó por este plan como respuesta al aumento sustancial de venezolanos que llegan a Estados Unidos vía terrestre. Tan solo en el sector del Paso, la patrulla fronteriza recibe un promedio de 1,100 migrantes al día. La mayoría provienen de Venezuela. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas. Cifra de afectados por ciclón Julia en Guatemala sube a 740,000, según la Coordinadora para la Reducción de Desastres. Los detalles en breve. Y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres informó que el número de personas afectadas por Julia en Guatemala asciende a 740,964 y de fallecidos el número se mantiene en 15. Las personas fallecidas se registraron en los siguientes departamentos: en Huehuetenango 8, en Alta Verapaz 5, en Izabal 1 y en Suchitepeques 1. Además, se registran 6,419 personas en riesgo, 12,090 damnificadas, 22,896 evacuadas, 34,900 atendidas, 6,917 albergadas, 3 desaparecidas y 17 heridas. Mientras tanto, familiares de Carlos Velázquez son acompañados por bomberos en oración para clamar para que aparezca el héroe que intentó salvar a un soldado y fue arrastrado por el río Botija. Este jueves, un grupo de hombres se unió a la búsqueda en aguas profundas en una zona donde hay cavernas y se forman lagunas y que es el área más complicada para poder trabajar, pues el agua es demasiado fría, por lo que los buzos deben turnarse. Durante el día se intensificaron las tareas, pero al cierre de la jornada los resultados fueron negativos. De momento no se ha informado si continuará el trabajo de rastreo. Vamos a cambiar de tema porque 2 bancadas del Congreso de la República presentaron objeciones en contra del estado de calamidad que esta semana ratificó el Congreso. A su criterio, se hicieron reformas mediante un procedimiento equivocado. ¿De qué se trata? Aquí tenemos los detalles. En el estado de calamidad que el Congreso ratificó esta semana se incluyeron 3 artículos con los cuales se hizo el traslado de 540 millones de quetzales para un fondo emergente. Sin embargo, a criterio de algunos diputados, con dichos artículos se utilizó un procedimiento equivocado, ya que provocaron reformas a la ley del presupuesto y también a la ley para fortalecer el mantenimiento y construcción de infraestructura estratégica. Esto provocó que presentaran objeciones, las cuales deben ser analizadas por el Pleno en la siguiente sesión. El argumento de las bancadas Unionista y Valor es que la única forma de reformar una ley es mediante una iniciativa de ley que se debe discutir en 3 debates o aprobada de urgencia nacional, pero no como se hizo esta semana. El estado de calamidad es un decreto de carácter especial porque no lleva el proceso normal de aprobación de ley. Sin embargo, de él reforma otra lo consideramos ilegal e inconstitucional. Respecto al tema, se hicieron las consultas a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia. Sin embargo, se manifestó que deben ser los diputados quienes respondan por los criterios utilizados para impulsar los cambios. El estado de calamidad se decretó derivado de los daños provocados por la tormenta Julia. Sin embargo, han surgido críticas por el uso que se puede hacer del mecanismo de compra directa. Informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y la tormenta Carr, que llegará al territorio mexicano en las próximas horas, no representa peligro directo para Guatemala. Sin embargo, el INSIBUME advierte que podría causar algunas lluvias, intenso oleaje y vientos en los estados del sureste de ese país. El fenómeno que podría tocar tierra este viernes o sábado en Veracruz tiene vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora, rachas de 100 kilómetros por hora y un desplazamiento hacia el sureste a 4 kilómetros por hora. Carr es el 13º ciclón con nombre de esta temporada del Atlántico, incluyendo los huracanes Daniel, Earl, Fiona, Ian y Julia.
Tribunal otorga reparación digna a la familia de Luz María López Morales. Jueces han multado al esposo de la joven, quien fue condenado por su asesinato. Ya regresamos. Tenemos más información. Un tribunal otorga reparación digna a la familia de Luz María López Morales. El esposo de la joven, quien fue condenado, ha sido multado por los jueces. Jorge Rafael Sea Mejía volvió a la sala de audiencias del Tribunal Segundo de Femicidio, ahora como femicida de su esposa Luz María López Morales, luego de su sentencia condenatoria. En la sesión, la familia de la víctima mortal pidió una reparación digna. Los 3 jueces del tribunal analizaron las peticiones de la familia y antes de dictar su resolución, se dio la palabra a la madre de Luz María. Lo que quisiera solicitar es que la avenida, si no cae, se le pueda poner Avenida de la Luz, como se ha venido llamando ya, conociendo en diferentes medios, ¿verdad? Como Avenida de la Luz. Esa calle que ya apareció en Cisalán. También otra cosa que no se dijo, que yo quisiera solicitar, si tuviéramos posibilidad, que en todas las instituciones, tanto privadas como públicas, se dé capacitación. De la serie de peticiones, el tribunal ordenó que se coloque una plaqueta con la que se honre la memoria de Luz María en el lugar en el que se encontró su cadáver en zona 2. Se le multó con 500,000 quetzales a Sea Mejía por los daños causados a su esposa e hija y se ordenó agilizar el pago de seguros del Ministerio Público a la familia de la víctima. Con imágenes de Roberto López, reportó Edwin Pitán. Y la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público en el caso Transurbano pidió al juzgado de mayor riesgo de que el ex candidato presidencial Manuel Valdizón fuera ligado a proceso penal. El proceso está bajo reserva y se desconoce la sindicación formal que expuso la FESI ante el juez. El martes próximo continuará la audiencia debido a otras sesiones que tenía previsto celebrar el juzgado. En este caso se expuso al momento de presentarlo que Valdizón recibió 6.5 millones de quetzales provenientes del proyecto Transurbano. Y la ex candidata presidencial Sandra Torres este jueves acudió a una audiencia por el caso financiamiento del partido político Unidad Nacional de la Esperanza. En la sesión, la jueza de mayor riesgo A, Claudette Domínguez, conoció algunas inconstitucionalidades y así empezó la etapa intermedia en la que deberá decidir si Torres y otros acusados deben o no ir a juicio. Torres es señalada de no reportar al Tribunal Supremo Electoral 5.9 millones de quetzales que captó la agrupación política para la campaña electoral 2015. Continuemos siguiente. 6.891. Tenemos que estar vinculados. Y en la séptima sesión del juicio en contra de los agentes de la Policía Nacional Civil Ángel Isaías Fuentes Navarro y Orlin Alexander Barrientos González por la agresión en contra del periodista Sonny Figueroa el 11 de septiembre del año 2020, cuando lo consignaron frente al Palacio Nacional de la Cultura. En la audiencia se reprodujo la declaración de Figueroa en el juzgado de turno al momento de su detención. Además, se reprodujo el video del sistema de vigilancia contigua al Palacio Nacional de la Cultura, en el que se observa a policías, soldados y civiles participar en la detención del periodista. Y ahí es donde va la congruencia. ¿Sí se está consciente? Sí, estamos conscientes de que se puede solucionar una lesión. En más de la justicia, la audiencia de este jueves del juicio del caso La Línea se suspendió debido a que la fiscal Leslie Rosales presentó quebrantos de salud. En la semana, la fiscal estuvo pidiendo recesos debido a problemas respiratorios. El juicio se retomará la próxima semana. La Fiscalía Especial contra la Impunidad no ha terminado de exponer conclusiones. Se estima que faltan 3 sesiones más de argumentación. Y con miras a las elecciones, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, se reunió este día con el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Durante la reunión abordaron temas relacionados a las elecciones generales de 2023, donde ofreció asistencia técnica en misiones de observación.
Como ha ocurrido en los últimos procesos electorales, el próximo año habrá una misión de observación de la Organización de Estados Americanos. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, durante la reunión con los magistrados, ofreció la asistencia técnica y participar en los simulacros de la implementación del sistema informático del TSE para las elecciones, el cual ha provocado críticas y por el cual el tribunal tuvo que rechazar una única oferta de una empresa vinculada con un ex viceministro de Gobernación y que buscaba vender el equipo informático por 606 millones de quetzales. Vino a ratificarnos el apoyo, asistencia técnica en los temas que nosotros percibamos que pudiésemos necesitar. Hay muchos programas de la OEA que podíamos nosotros tomarlos o solicitarlos para que sean una asistencia específica a nuestro país. Hablamos de que van a participar con nosotros en los simulacros, de las pruebas y simulacros que se van a hacer al sistema. Eso se van a hacer en el calendario, en el cronograma específico que el tribunal ya tiene. El TSE también mantiene conversaciones con la Unión Europea para que llegue al país una misión de observación de largo plazo. Se acordó informalmente en este momento, pero ya se está haciendo los cruces de carta formal para la misión de observación electoral de la Unión Europea, que en este caso se vislumbra como una misión de largo plazo, es decir, que no vienen solo 3 personas, sino vienen mucho más personas y por varios meses. Actualmente el TSE se encuentra revisando las observaciones para publicar nuevamente la compra del equipo informático y este viernes será una revisión del avance con el Departamento de Compras según el Pleno de Magistrados. Con imágenes de Edwin García, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y continuamos, las elecciones generales del próximo año podrían llegar a costar 1.900 millones de quetzales. Hoy, el Tribunal Supremo Electoral justificó la solicitud del presupuesto para el siguiente año. Ahora bien, ¿en qué pretenden gastarlo? Se lo contamos ahora. El año pasado al Tribunal Supremo Electoral se le otorgaron 500 millones de quetzales para realizar compras con miras a las elecciones este año. Sin embargo, hoy ante la Comisión de Finanzas, los magistrados del tribunal solicitaron 1.415 millones más para utilizarlos en las elecciones, es decir que de aprobarse el monto, el proceso podría costar 1.915 millones de quetzales. Pero, ¿hacia dónde se dirigirán los fondos? Esto justifica el TSE. Una parte es en equipamiento, otra es toda la logística electoral, que es bastante amplia, también en la descentralización del voto, porque estamos nosotros pensando en instalar mesas en el área rural para que sea más accesible el voto, y eso lo encarece por la distancia, el traslado, pero estamos apostándole a la accesibilidad del voto. Y por otro lado, también buena parte del presupuesto son las juntas receptoras de votos, las juntas departamentales y municipales. Solo para tecnología, el TSE pretende destinar 500 millones de quetzales, seguido de 250 millones para juntas electorales y 169 millones para gestión administrativa. La mayoría de miembros de la Comisión de Finanzas del Congreso se mostraron anuentes a dictaminar favorablemente el monto solicitado por los magistrados, quienes justificaron que en otros países se han gastado montos millonarios, como en República Dominicana, donde se erogaron unos 1.300 millones en el proceso electoral. Para el 2019 se hizo una petición similar por un presupuesto de alrededor de 1.200 millones para ese año. Según el TSE, actualmente tienen adjudicados 33 millones de quetzales en compras electorales y hay unos 577 millones en proceso de adjudicación. Informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y magistrados de la Corte Suprema de Justicia confirman prolongación en el cargo y se cumplen 3 años sin renovación de cortes con señalamientos de corrupción en elección de 2015. Guatemala cumplió 3 años sin la renovación de cortes y ha causado preocupación por el incumplimiento de no elegir a las nuevas autoridades judiciales. Cerca de la medianoche del último miércoles, Silvia Valdés, presidenta del organismo judicial, aseguró que la Corte Suprema de Justicia continúa bajo su dirección, con lo que suma 3 años consecutivos al frente de la Corte. La madrugada de este jueves 13 de octubre, el organismo judicial publicó en su cuenta de Twitter un comunicado en el que informó que el artículo 71 de la ley del organismo judicial establece que ningún magistrado o juez propietario o suplente en funciones y ningún funcionario o empleado del organismo
organismo judicial, dejará su cargo aunque se le haya admitido su renuncia o cumplido el tiempo de su servicio, sino hasta que se presente su sucesor. Recordó que el 13 de octubre de 2019 finalizó el periodo de funciones de la Corte Suprema de Justicia, periodo 2014-2019. Sin embargo, al no concluirse el proceso de elección de los nuevos titulares y suplentes, se realizó una opinión consultiva ante la Corte de Constitucionalidad, la cual fue resuelta el 8 de octubre de 2019 dentro del expediente 5477-2019. La actual Corte está señalada de haber sido electa con amaños y los artífices, según una denuncia, son Manuel Valdizón, Alejandro Sinibaldi y Roxana Valdetti. En ese orden, el Partido Patriota y Líder con sus diputados eligieron a los magistrados en 2015. Estos togados son los que ahora están en las Cortes. Con información de Oscar García, reportó Edwin Pitán. ¿Usted sufre de insomnio? Le compartimos un dispositivo que promete ayudarle a dormir mejor. Los detalles en la siguiente nota. Conecta tu empresa con Comnet, el Internet empresarial de alta disponibilidad. Comnet, conectando un mundo mejor. Presenta. Amofit es el accesorio que promete ser la solución para su lucha contra el insomnio, el estrés, la ansiedad y preocupaciones. Únicamente necesita colocárselo como un collar para que inicie la magia. Este dispositivo bioelectrónico transmite señales electromagnéticas leves al sistema nervioso, aliviando todo su cuerpo en el sueño, el estrés y la ansiedad y restaurando el balance del sistema nervioso para fomentar el envejecimiento saludable. Asimismo, mejora su memoria y creatividad y usa la autorregulación de la homeostasis para restaurar el balance interno de su cuerpo. Este aparato cuenta con 2 modos alternativos de curación que puede escoger según los requerimientos de su organismo, el modo calma o el modo concentración, que puede cambiar únicamente presionando el accesorio. Para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Conecta tu empresa con Comnet, el Internet empresarial de máxima velocidad. Comnet, conectando un mundo mejor. Presentó. Quédese con nosotros porque al volver del corte damos lectura a los mensajes y denuncias que nos llegan a través del WhatsApp de Guate Reporta. Para que tengas un octubre sin sustos, CFS te apoya con tu seguro en su totalidad. Octubre sin sustos con CFS Corredores de Seguros. Presenta. Siempre agradecemos todos sus mensajes a través del sistema de Guate Reporta y vamos a iniciar con lo que nos envía Carlos del Valle, quien nos compartió estas imágenes de las condiciones del río Yulá en San Juan Varillas, Huehuetenango. Ahora nos vamos hasta Quiché, ya que otro de nuestros televidentes nos compartió estas imágenes de algunos estragos que fueron provocados por los desbordamientos de ríos y derrumbes de las comunidades en Nebaj y Chajul. Y además las autoridades de Conred que tomen carta en el asunto para poder ayudarnos a que Y para finalizar, nos compartieron estas fotografías provenientes de la colonia 5 de enero en Lomas de Villalobos, zona 12, donde vecinos del área solicitan ayuda municipal y estatal para poder construir un puente para que puedan acceder de forma segura a sus hogares. Actualmente cuentan con un puente improvisado, el cual podría ser riesgoso para los habitantes. Para que tengas un octubre sin sustos, CFS te apoya con tu seguro en su totalidad. Octubre sin sustos con CFS Corredores de Seguros. Presentó. Cámara de Industria llevó a cabo este jueves el segundo foro de alimentos y bebidas. Buscan promover un mayor conocimiento sobre la contribución de la industria alimentaria. Temas económicos en tan solo minutos. Continuamos con más información y para eso vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera Paula Osaeta. Solo quiere decir que es momento de que hablemos de dinero. Presentado por Tarjetas BAN.
Compra lo que quieras hasta en 48 cuotas. Conoce los comercios aliados en bam.com.gt. BAM presenta. María Luisa, Alberto, qué gusto saludarlos. Hoy les quiero contar que el Banco de Guatemala en un comunicado dio a conocer que entre el 5 y 12 de octubre el precio del dólar reaccionó hacia la baja por una caída en la demanda de divisas debido al fin de importaciones de la época. El comportamiento ha variado durante septiembre y octubre asociado a factores de carácter estacional, como el incremento en la demanda de divisas para importaciones asociadas a las fiestas de fin de año. El Banguat asegura que de octubre a diciembre se ha observado una tendencia a la apreciación debido a que ya fue satisfecha la demanda de divisas para importaciones y aumentan los ingresos por exportaciones, y por esta razón esperan que el tipo de cambio regrese a los niveles anteriores. El tipo de cambio de referencia pasó de 7.74 quetzales por $1 al 1 de septiembre pasado a 7.91 por dólar el 5 de octubre, disminuyendo luego a 7.88 el 12 de octubre, lo que significa una depreciación de únicamente 1.7% en dicho periodo. Y en otros temas le cuento que Cámara de Industria llevó a cabo este jueves el segundo foro de alimentos y bebidas con el objetivo de promover un mayor conocimiento sobre la contribución de la industria alimentaria al país. El segundo foro de alimentos y bebidas organizado por la gremial adscrita a la Cámara de Industria buscó ser un espacio para que se dialogara sobre los desafíos que la industria enfrenta, para identificar oportunidades y tener mejores propuestas que procuren un mejor sistema alimentario. El objetivo legítimo de este foro es promover un mayor conocimiento acerca de la contribución de la industria de alimentos y bebidas en 4 ejes importantes para el desarrollo del país. El primero es el eje económico, el segundo es el eje de la sostenibilidad, el tercero de la ciencia e innovación y por último y no menos importante de la promoción integral de vidas saludables. La industria alimentaria y de bebidas es una parte vital de la economía guatemalteca. Según el Banco de Guatemala, al 2021, el sector aportó al Producto Interno Bruto más de 90,000 millones de quetzales anuales. Además, las actividades de alimentos y bebidas representan el 45.6%, es decir, casi la mitad de la producción manufacturera total de Guatemala. Al día de hoy aportamos un poco más de 430,000 empleos de manera directa. Si le sumamos a esto la estrecha interrelación que tenemos con el sector agro, estaremos sumando un poco más de 2 millones de empleos. Esto nos coloca como el principal generador de empleos del país. Las expectativas para el próximo año, que es una de las consultas puntuales al día de hoy, es que lo vemos con optimismo, pero estamos conscientes de que hay retos y brechas que tenemos que sobrepasar. Actualmente, en el marco de la pandemia, inclusive en estos últimos meses, la industria alimentaria de bebidas ha apostado fuertemente en Guatemala, no solo en inversión directa, sino también en reinversión. Esto con el objetivo legítimo de volver a Guatemala el hub de exportación para Centroamérica y evidentemente el mundo. Según cifras dadas por CABI, en productos manufacturados alimenticios y de bebidas, Guatemala registró el año pasado un total de 2.997 millones de dólares en exportaciones y 3.227 millones en importaciones. Hoy Hablemos de Dinero se enfocará en aquellas personas que decidieron abrir su propio negocio, pero por algún motivo no funcionó como esperaba. Y es que es probable que ahora, al haber fracasado, necesite buscar un empleo. Hablar de esta experiencia en su CV puede ser bueno. Muchos profesionales con la pandemia decidieron emprender y no les fue bien, por lo que al buscar un empleo y llegar a su entrevista de trabajo, pensarán si hablar de su negocio o no. Si decide que sí, recuerde siempre hablar de lo positivo que fue la experiencia, enfocarse en sus logros, describir lo que aprendió y lo que puede aportar al nuevo empleo, mostrar su flexibilidad y señalar cómo entendió otros aspectos de un negocio que antes no conocía. Que su argumento para reinsertarse no esté basado en la necesidad, sino en la motivación de volcar su experiencia en una organización en la que pueda hacer línea de carrera, trabajar en equipo y crecer como profesional. Si por alguna razón su emprendimiento no va bien, pero continúa, aclare en su entrevista que ha delegado todas sus funciones y que se enfocará en su nuevo empleo. Espero que estas recomendaciones les sirvan. Nos vemos mañana con más consejos. Buenas noches. Compra tu televisor o lo que quieras, hasta en 48 cuotas. Y vive la pasión del fútbol con tus tarjetas BAM. BAM presentó. La comisión que investiga el asalto al Capitolio aprueba por unanimidad citar al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que declare. Ya volvemos.
Vamos a noticias del mundo. La Comisión Parlamentaria Estadounidense que analiza el supuesto involucramiento de Donald Trump en el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021 votó por unanimidad convocar al expresidente a comparecer ante sus miembros al estar obligado a responder por sus actos. Donald Trump es la persona en el centro de la historia de lo que sucedió el 6 de enero, así que queremos escucharlo, dijo Benny Thompson durante una audiencia pública. La misión del panel de legisladores es comprobar el comportamiento de Trump antes, durante y después del ataque al Capitolio. We need to be fair and thorough and gain a full context. Y a casi un mes de las manifestaciones que tomaron las calles de múltiples ciudades de Irán por la muerte de una joven por parte de la policía, el régimen ha tenido que recurrir a nuevos métodos de represión. Tal es el caso del ataque difundido en redes sociales por la periodista Joyce Karam, donde se ve a dos hombres vestidos con camisa blanca y pantalón negro quienes se acercan a una mujer que caminaba por la calle con su pelo al descubierto y sin el velo. Ante esto, los hombres la acorralaron contra la pared y comenzaron a patearla y golpearla, a lo que la mujer respondió también con golpes, patadas y empujones. Finalmente los atacantes dejaron en paz a la mujer, continuaron su camino y el episodio no pasó a mayores. La periodista denunció el hecho por su nivel de misoginia y tácticas abusivas contra las mujeres. Y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió este jueves ante los parlamentarios del Consejo de Europa que se procese a los invasores de su país. Además, se reiteró su solicitud de crear un tribunal internacional contra los responsables de Rusia. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reiteró el jueves ante los parlamentarios del Consejo de Europa su solicitud de crear un tribunal internacional contra los responsables de Rusia por los crímenes de guerra que afirma han perpetrado en Ucrania. Debemos seguir dialogando para que Rusia, como Estado agresor, y cada uno de los asesinos y torturadores rusos rindan cuentas por todos los crímenes de esta guerra, por cada manifestación de terror. El presidente ucraniano reprochó al Consejo de Europa haber mantenido en su seno a Rusia tras la anexión de Crimea en 2014 y pidió el aislamiento de Rusia en el plano diplomático. En marzo, después del inicio de la guerra, la organización excluyó a Rusia de su seno. También tenemos una poderosa respuesta de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que es la primera organización internacional en designar el régimen actual en Rusia como terrorista. Es muy importante que esto sea una señal política, una señal a todos los estados, miembros del Consejo de Europa y todos los estados del mundo de que no hay nada que hablar con este grupo terrorista, que se apropió de Rusia y desató la guerra más atroz en Europa en 80 años. El terror debe ser respondido con fuerza en todos los niveles. El Consejo de Europa está compuesto por 46 estados europeos y se dedica a fomentar la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho dentro del continente. Es momento de hablar de cultura porque una agrupación musical nacional que rinde tributo a los Beatles se presentó en un festival internacional en Liverpool y nuestra compañera Fátima Herrera conversó con un integrante para conocer esta experiencia. ¿Qué tal, amigas y amigos de Noticiero Guatevisión? Qué gusto estar con ustedes esta noche. Quiero contarles que The Rubber Souls, el grupo musical guatemalteco que representó a nuestro país en el festival más grande que celebra a los Beatles en Inglaterra, ya está de regreso y por eso nos acompaña Gabriel Morales, él es integrante de este grupo musical. Gabriel, ¿cómo se sienten? ¿Cómo fue esta experiencia para ustedes? No, gracias primero, Fátima, por el espacio, por la oportunidad y sí, como bien mencionas, fuimos la única banda de Guatemala que representó a nuestro país en la edición 2022 del International Beatle Week. Y sí, fue una experiencia increíble, fue una locura. O sea, cualquier cosa que nos hubiéramos imaginado antes de ir fue tirado por la borda. ¿Qué significó para ustedes interpretar estas canciones en Liverpool, la ciudad donde se originó los Beatles?
Fíjate que pues precisamente era una de las cosas que nos generaba más nervios, por decirlo de alguna manera, ya que la gran mayoría de gente, es cierto que asisten fans de los Beatles de todo el mundo a este evento, pero en su gran mayoría el público asistente es gente local y era precisamente algo que nos daba nervios, ¿verdad? Cuál iba a ser la reacción de estas personas al escucharnos, y afortunadamente fue un recibimiento muy positivo para la banda. Quedamos impresionados de la calidez de la gente, de la amabilidad y sobre todo de esa respuesta tan positiva a nuestro show, como pudimos darnos cuenta en varias de nuestras presentaciones. Gabriel, qué bonita experiencia, te agradezco mucho que nos las hayas compartido y pues hemos llegado al final de la entrevista, así que también agradecemos que nos hayas visitado. Y de nuestra parte, pues deseamos también que la agrupación musical The Rubber Souls pueda vivir más experiencias como estas. Y si usted desea apoyar a la banda, puede seguirla en sus redes sociales como The Rubber Souls GT. Regresamos con ustedes, que tengan una linda noche. Buenas noches para ti también, Fátima, y para toda la audiencia de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos y así llegamos al final de esta jornada noticiosa. María Luisa, buenas noches. Buenas noches, Alberto. ¿Y te parece si nos despedimos con esta nota curiosa compartida por la página de YouTube de Storyful? Kerasidis es un niño de 10 años, originario de Grecia, y es un prodigio del piano. Este niño mostró sus habilidades en el piano mientras se viajaba de regreso de Roma a Grecia y recibió aplausos cuando dio un concierto en el Aeropuerto Internacional de Roma. El video, grabado por su padre, muestra al menor enfocándose en deleitar con su arte a quienes pasan por la terminal aérea. Una buena manera para esperar un vuelo. Feliz noche para todos.